El cuchillo se hundió en la mesa con un crujido que ahogó los murmullos de la sala. Mi suegro, con los ojos desorbitados, dejó caer el tenedor. Mi esposa, pálida como un fantasma, se cubrió la boca. Y en ese instante, mientras la sangre de mi mano goteaba sobre el mantel blanco, supe que la venganza no era un susurro en la oscuridad, sino un grito que destrozaría todo lo que amaban. 3 años de traición, de noches en vela planeando cada paso, culminaban en esa cena familiar en Madrid, donde me habían invitado solo para humillarme. Pero yo no era el hombre roto que creían, era el verdugo que habían forjado. Y cuando el primer secreto salió de mis labios, como veneno dulce, el mundo de los míos se derrumbó, pieza por pieza, sin piedad ni remordimiento. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies, que el amor se convierte en una soga alrededor de tu cuello, entonces entenderás por qué esa noche, en la casa de mis suegros en el corazón de Chamberí, Madrid, decidí que el perdón era para los débiles. Yo no lo era. No después de lo que me hicieron. Todo empezó hace 5 años, en una de esas tardes de verano madrileño donde el calor se pega a la piel como una promesa rota. Yo era un abogado de 35 años, con una consulta modesta en Gran Vía, luchando por ascender en un mundo donde el dinero y las conexiones lo eran todo. Elena, mi esposa, era la luz en esa rutina gris, profesora de literatura en la Universidad Complutense, con ojos verdes que prometían aventuras y una risa que llenaba las grietas de mi ambición. Nos conocimos en una manifestación contra la corrupción inmobiliaria, ella con un cartel en mano, yo defendiendo a un activista pro bono. Fue amor a primera vista, o eso creí. Pero la familia de Elena era un nido de víboras disfrazadas de aristocracia decadente. Los Vargas, dueños de una cadena de bodegas en La Rioja que fingían modestia mientras acumulaban fortunas en paraísos fiscales. Mi suegro, don Carlos, un hombre de 62 años con bigote canoso y mirada de halcón, me toleraba porque veía en mí un peón útil para sus tratos legales. Mi suegra, Isabel, una mujer etérea que coleccionaba joyas y secretos, me sonreía con labios pintados de rojo, pero sus ojos decían, no perteneces aquí. Y luego estaba Miguel, el hermano de Elena, mi supuesto mejor amigo. Alto, carismático, con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera. Él era el heredero, el dorado de la familia, y yo era el intruso. La traición llegó como un terremoto silencioso. Una mañana de octubre, regresé temprano de un juicio en los juzgados de la Plaza de Castilla. La casa en Malasaña estaba vacía, o eso pensé. Subí las escaleras con el corazón ligero, imaginando sorprender a Elena con flores del mercado de San Antón. Pero en el dormitorio, la puerta entreabierta dejó escapar gemidos que no eran de placer solitario. Abrí, y allí estaban Elena y Miguel, enredados en nuestras sábanas, su piel contra la suya, mi mundo desmoronándose en un instante. No grité. No lancé acusaciones. Me quedé paralizado, el ramo cayendo al suelo como una ofrenda a los traidores. Elena se cubrió con la sábana, sus ojos llenos de pánico y culpa. Miguel se incorporó, desnudo y desafiante, murmurando, Javi, hermano, es más complicado de lo que crees. ¿Hermano? Esa palabra me quemó como ácido. Salí sin una palabra, el eco de sus voces persiguiéndome hasta la calle, donde el tráfico de Madrid rugía indiferente. Esa noche, en un bar de lavapiés, con un vaso de Rioja barato en la mano, juré venganza. No la clase barata de puños y gritos, sino la que destroza almas, que arrastra reputaciones al fango y deja cicatrices que no sanan. Planeé cada paso como un caso en el tribunal, recopilar pruebas, tejer alianzas invisibles, esperar el momento perfecto. Porque la familia Vargas no solo me había robado el amor,
Me habían robado mi dignidad. Mi futuro. Elena estaba embarazada de Miguel. Lo supe después por los papeles médicos que hackeé con ayuda de un informático amigo. El niño. Mi sobrino y no mi hijo. Era el arma que usarían para atarme. Para silenciarme con chantaje emocional. Los meses siguientes fueron un infierno de fingimientos. Me quedé en la casa. Por el niño. Dije. Elena sollozaba pidiendo perdón. Jurando que fue un error. Un desliz en medio de la presión familiar. Miguel, el muy bastardo, me palmeaba la espalda en cenas familiares. Hablando de negocios como si nada. Don Carlos me ofreció un ascenso en la firma familiar. Únete a nosotros, Javier. Eres uno de los nuestros. Uno de los suyos. Ja. Acepté, sonriendo por fuera mientras por dentro afilaba el cuchillo. Usé mi posición para husmear. Descubrí los trapos sucios de los Vargas, evasión fiscal en sus bodegas. Sobornos a inspectores en La Rioja. Un escándalo de acoso sexual que Isabel había enterrado pagando a la víctima. Todo documentado en carpetas digitales que guardé en un servidor anónimo. Pero no era suficiente. Quería que doliera en lo personal. Que la familia se mirara y viera monstruos en el espejo. La invitación llegó un año después. En una tarjeta perfumada, cena familiar por el cumpleaños de Don Carlos. No faltes, Javier. Eres familia. La casa en Chamberí. Esa mansión neoclásica con vistas a la sierra. Sería el escenario. Sabía que me invitarían por lástima. O peor. Para presumir de su unidad rota. Elena, con el bebé en brazos llamado Carlos, en honor al abuelo, me miró suplicante. Ven, por favor. Por el niño. Fui, pero no como víctima. Fui como el juez. Esa noche de diciembre, el aire madrileño cortaba como navajas. Llegué puntual, con una botella de Rioja Reserva bajo el brazo irónico. No. La puerta se abrió, y allí estaba Isabel, radiante en un vestido negro, besándome las mejillas. Javier, querido, pasa, pasa. El salón bullía de parientes lejanos, primos de Zaragoza, tíos de Sevilla, todos bebiendo y riendo. Don Carlos presidía la mesa larga, una obra de caoba pulida bajo candelabros de cristal. Me acerqué, extendiendo la mano. Felicidades, suegro. Él la estrechó, pero su sonrisa era tensa. Siéntate, hijo. Hay sitio para todos. Mentira. Miré la mesa, platos relucientes, copas de cristal, pero mi nombre no estaba en ninguna plaquita. Un asiento vacío al final, como para un sirviente. Elena, sentada junto a Miguel, evitó mi mirada, acunando al bebé. Miguel levantó su copa por la familia. Brindaron, y el vacío a mi lado se hizo eco de mi rabia. Me quedé de pie, la botella aún en la mano, el corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿No hay sitio para mí?, pregunté, voz calmada, pero con el filo de una hoja. Isabel titubeó. Oh, Javier, siéntate donde quieras. Es solo un despiste. Un despiste. Como su traición. El cuchillo de la mantequilla estaba allí, sobre la mesa, tentador. Lo tomé, y con un movimiento preciso, años de frustración condensados en un segundo, lo clavé en la madera, a centímetros de la mano de Don Carlos. El crujido fue ensordecedor. La sala se congeló. Mi mano sangraba por el esfuerzo. Gotas rojas salpicando el mantel inmaculado. Esto, dije, voz ronca, es por el asiento que nunca me reservaron. En su cama. En su familia. En su vida. Elena jadeó. El bebé lloriqueó. Miguel se puso en pie. Estás loco, Javi. Pero yo sonreí, por primera vez en años. Una sonrisa genuina y cruel. No, Miguel. Solo estoy empezando. Y entonces, saqué el teléfono. Pulsé play en una grabación, sus gemidos.
sus susurros de amor prohibido, resonando en los altavoces ocultos que había instalado semanas antes. El primer golpe. Pero no el último. La noche se volvió un caos de acusaciones y lágrimas. Don Carlos exigió silencio, pero el daño estaba hecho. Parientes murmuraban, miradas de horror hacia Elena y Miguel. Isabel se desmayó, un escándalo en sí mismo. Yo me limpié la mano en una servilleta, observando cómo su mundo perfecto se agrietaba. Brindemos, propuse, alzando mi copa imaginaria. ¿Por la familia? La verdadera. Salí al balcón, el frío de Madrid calmando mi pulso acelerado. Esto era solo el aperitivo. La venganza real vendría en capas, lenta y deliberada, hasta que suplicaran piedad. Pero en lo profundo, una duda me roía: ¿y si el niño, inocente, pagaba el precio? Lo aparté. La traición no perdona a inocentes. Los días siguientes a la cena fueron un torbellino de llamadas y mensajes que ignoré. Elena me bombardeó el teléfono. Por favor, Javier, hablemos. Fue un error, te lo juro. Miguel, más directo, eres un hijo de puta. Arruinaste todo. Don Carlos, desde su pedestal, envió a un abogado, no a mí, con una oferta: divorcio limpio, una suma generosa y olvido mutuo. Olvido. Como si pudiera borrar las noches en que me despertaba sudando, imaginando sus cuerpos entrelazados. Me mudé a un apartamento minúsculo en Usera, un barrio de inmigrantes y sueños rotos, donde el olor a kebab y jazmín se mezclaba con el ruido de la M30. Allí, en la soledad de paredes agrietadas, tejí mi contacto, Raúl, un jeque freelance de Vallecas con tatuajes de código binario, me ayudó a profundizar. Tienes material para hundirlos, Javi, dijo una noche, fumando un porro en mi sofá raído. ¿Pero estás seguro? Esto no es un juicio, es guerra. Asentí, sirviéndole un vaso de whisky. Guerra. Exacto. Primero, el dinero. Los Vargas lavaban fortunas a través de sus bodegas, facturas falsas, exportaciones fantasma a Latinoamérica. Usé mis conocimientos legales para anónimamente filtrar documentos a la agencia tributaria. No todo, solo lo suficiente para picar. Una auditoría sorpresa en La Rioja. Titulares en El País: escándalo en bodegas Vargas, posible evasión millonaria. Don Carlos apareció en televisión, indignado, jurando inocencia. Pero yo sabía la verdad: cada euro perdido era un clavo en su ataúd financiero. Elena vino a verme una semana después, con el bebé en un carrito. Llovía, un chaparrón típico de Madrid que empapaba las aceras de Usera. La dejé entrar, no por piedad, sino para ver su rostro demacrado, las ojeras que delataban noches sin dormir. Javier, por Carlosito, suplicó, extendiendo al niño hacia mí. El pequeño me miró con ojos verdes como los de ella o de Miguel, y por un segundo, mi resolución flaqueó. Lo tomé en brazos, su calor inocente contra mi pecho. ¿Qué quieres?, pregunté, voz neutra. Paz. El divorcio, pero custodia compartida. No le quites a su padre. Su padre. La palabra me golpeó como un puñetazo. Miguel no es su padre. Yo lo fui, hasta que me lo robaron. Hablamos durante horas. O mejor, ella habló y yo escuché, archivando cada detalle, el miedo en su voz al mencionar a Don Carlos, la forma en que evitaba nombrar a Miguel. Al final, la dejé ir con una promesa falsa: lo pensaré. Pero en mi mente, el plan avanzaba. El niño sería mi escudo, no mi debilidad. Lo usaría para infiltrarme de nuevo, para golpear donde más dolía, el legado familiar. Miguel fue el siguiente. Me citó en un café de la Latina, uno de esos lugares con mesas de mármol y aroma a churros. Llegó tarde, con traje arrugado, barba de 3 días. Eres un cabrón, Javi. Pero éramos amigos.
¿Amigos? La palabra me hizo reír. Una carcajada amarga que atrajo miradas. Amigos no follan a la esposa del otro en su propia cama. Bajó la vista. Y por primera vez vi grietas en su armadura. Culpa. No solo rabia. Fue el estrés. La presión de papá para casarme. Tener herederos. Elena. Ella estaba sola contigo siempre trabajando. Excusas. Pero en ellas, oro. Le conté una media verdad que filtraría más si no me pagaba una indemnización. 50.000 euros. En efectivo. Aceptó, temblando al entregarme el sobre en un callejón detrás del café. Esto acaba aquí, murmuró. No, respondí, embolsándome el dinero. Esto solo empieza. Con ese cash, pagué a un detective privado en Sevilla. Un viejo conocido de casos de divorcio. Su tarea, desenterrar el pasado de Isabel. Y vaya si lo hizo. Isabel Vargas, la santa de la familia, había sido amante de un político corrupto en los 80, un escándalo que abortó pagando silencio. Pero el detective encontró a la hija bastarda, una mujer de 40 en Barcelona, ignorante de su linaje. Le envié una carta anónima, con fotos y documentos. Tu madre te abandonó por vergüenza. Ahora, reclama lo tuyo. Semanas después, la prensa rosa estalló: hija secreta de matriarca Vargas demanda herencia. Isabel se derrumbó en público, un llanto histriónico en una gala benéfica. Sentí una punzada hambre de justicia, no placer sádico, pero la aparté. Ellos me habían destrozado primero. Elena me llamó histérica: estás destruyendo todo. ¿Por qué? Porque merecen pagar, respondí antes de colgar. Pero en las noches, solo en mi apartamento, el whisky no ahogaba los recuerdos, nuestras vacaciones en Costa Brava, las promesas susurradas bajo las estrellas. ¿Había amado de verdad? ¿O era yo el ciego? El clímax se acercaba. Don Carlos, acorralado por la auditoría, me convocó a su oficina en la bodega principal de La Rioja. Conduje las 4 horas bajo un sol abrasador. El paisaje de viñedos burlándose de mi sed de sangre. Él me esperaba en un despacho con vistas a los barriles, fumando un puro. Siéntate, Javier. Esta vez, había un asiento. Ironía cruel. Sé que eres tú. Las filtraciones. La hija. Todo. No negué. Bienvenido al club de los traicionados. Habló de familia, de perdón, ofreciéndome una participación en el negocio si callaba. Eres listo, Javier. Únete, o muere con nosotros. Muere. La palabra colgaba en el aire. Rechacé, pero planté la semilla: envía a Miguel a cerrar el trato en Barcelona. Solo. Él lo hizo, confiado en su control. Error fatal. Esa noche, en Madrid, recibí la llamada de Raúl: está hecho. El sobre llegó. Dentro, no dinero, sino pruebas irrefutables de los sobornos de Don Carlos, enviadas al fiscal anticorrupción. Miguel, en Barcelona, sería el mensajero involuntario: lo detendrían en el aeropuerto, con documentos olvidados en su maleta. La trampa perfecta. Pero entonces, el primer atisbo de hondonada, Elena me envió un video. El bebé, gateando, diciendo parpa hacia la cámara. Lágrimas miniaron mis ojos. ¿Estaba yendo demasiado lejos? No. Aún no. La detención de Miguel fue un circo mediático. Fotos granuladas en ABS: heredero de Bodegas Vargas arrestado por corrupción en Barajas. Don Carlos enloqueció, gritando en conferencias de prensa que era un montaje. Elena desapareció de las redes, su cuenta de Instagram muda por primera vez en años. Yo observaba desde Usera, sorbiendo café solo en un bar halal, sintiendo el peso de mi creación. No era euforia, era una náusea profunda, como si hubiera bebido veneno y esperara el colapso.
Raúl vino a verme, con una botella de sidra asturiana. Lo has jodido bien, tío. Pero ¿y ahora? Ahora, la fase personal. Contacté a la hija bastarda de Isabel, ahora llamada Ana en sus demandas públicas. La cité en un parque de retiro, bajo los osis llorones que goteaban lluvia fina. Era una mujer dura, con el cabello corto y ojos como los de Isabel. Gracias por la verdad. Pero no soy tu peón. No lo era. Le di más grabaciones de Isabel admitiendo el abandono, extraídas de terapia hackeada. Úsalo. Destruye su fachada. Ana sonrió. Fría, lo haré. Pero tú también pagas, Javier. Todos lo hacemos. Sus palabras me persiguieron. ¿Pagaba yo? Mi consulta languidecía. Clientes huían ante los rumores de mi inestabilidad. Amigos los pocos se distanciaban. Susurros de pobre Elena, casada con un loco. Pero el aislamiento afilaba mi rabia. La convertía en Diemonte. Planeé el golpe a Elena, no físico, sino emocional. Sabía de su afer con Miguel. Pero ¿y si había más? El detective en Sevilla desenterró un email antiguo, Elena, embarazada ya, consultando a un terapeuta sobre culpa por traicionar a Javier. Culpa. Pero no lo suficiente para parar. La vi en el retiro, empujando el carrito, sola. Me acerqué, fingiendo casualidad. Elena. Se giró. Pálida, vete. Nos estás matando. El bebé balbuceó, y lo tomé en brazos de nuevo. Dime la verdad. Todo. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras confesaba la presión de don Carlos para un heredero puro. Las noches de soledad mientras yo trabajaba. El consuelo de Miguel que se volvió pasión. Te amaba, Javier. Aún lo hago. Pero destruiste eso. Le devolví al niño, no yo. Vosotros. Pero al alejarme, su sollozo me siguió como un fantasma. Don Carlos contraatacó. Contrató investigadores para mí, mi pasado. Un accidente de coche en la juventud que mató a mi hermana pequeña, culpa mía, por conducir borracho. Lo usó en una carta, sé tu secreto, Javier. Si sigues lo público, serás el monstruo. El sobre llegó con recortes de periódico amarillentos. Mi foto de 20 años. Ojos inyectados en sangre. Me temblaron las manos. Esa noche, bebí hasta el amanecer. Reviviendo el choque, el metal retorciéndose. El grito de mi hermana cortado por el impacto. Lo siento, murmuré al vacío. Pero la rabia renació, usaría eso contra él. Filtré mi propio secreto a la prensa, pero torcido, insinuando que don Carlos había encubierto un accidente similar en su juventud, matando a un socio en una curva de La Rioja. Falso, pero creíble con documentos falsificados por Raúl. Titulares, Vargas. Hipócrita, encubrió muerte por alcohol. La familia se fragmentó. Isabel ingresó en una clínica por estrés. Miguel salió bajo fianza, pero con grillete electrónico. Elena pidió divorcio formal. El clímax se cernía. Invité a don Carlos a un encuentro en una bodega abandonada en las afueras de Madrid. Un lugar de viñedos secos donde el viento aullaba como almas perdidas. Llegó solo, como pedí. Su Bentley aparcado en la grava. Esto acaba, Javier. Gruñó, pero su voz temblaba. Le mostré el dossier final, pruebas de que él sabía del affair desde el principio, animándolo para proteger la sangre. Quería un Vargas puro. Leí en voz alta de sus emails. Se hundió. Viejo de repente, era por la familia. Lo grabé todo. Su confesión ronca. Ahora lo sabes, dijo. Pero tú también cargas culpas. Habló de mi hermana. De cómo mi accidente era karma. Me dolió. Pero respondí, karma es lo que viene para ti. Le di una opción, abdicar. Dejar todo a Miguel y desaparecer. Rechazó. Orgulloso. Error. Esa noche,
Envié la grabación a la fiscalía. Al amanecer. Redadas en las bodegas. Don Carlos arrestado en su cama. Esposas frías contra su piel arrugada. Elena me llamó. Voz quebrada, eres un demonio. No, susurré. Soy justicia. Pero en el espejo, vi mis ojos, vacíos, como los de un extraño. El twist se avecinaba, invisible aún, tejiendo su re. Con Don Carlos en prisión preventiva, la familia Vargas se desintegró como un castillo de naipes bajo tormenta. Las bodegas cerraron temporalmente, acciones cayendo en la bolsa como piedras en un pozo. Miguel, con su grillete, se refugió en un piso franco en Vallecas Irónico, mi barrio, bebiendo y maldiciéndome en llamadas anónimas que rastreé con Raúl. Isabel, de la clínica, salió demacrada, vendiendo joyas para pagar abogados. Elena era el centro de mi tormenta interna. Vivía en un apartamento alquilado en Salamanca, enseñando clases online. El bebé su único ancla. Fui a verla. No por debilidad, sino para rematar. Llamé a la puerta bajo un cielo plomizo de enero. Madrid envuelta en niebla. Abrió, con el niño en hip, ojos hinchados. Vete, susurró, pero no cerró. Entré. El lugar olía a leche y desesperación. Quiero ver al niño, dije. Era mentira. Quería ver su rendición. Hablamos en la cocina minúscula, tazas de té frío entre nosotros. Has ganado, Javier. Todo destruido. ¿Feliz? No respondí. En cambio, le mostré fotos, Miguel con otra mujer, tomada por el detective esa semana. Él sigue. Como siempre. Rompió a llorar, un sollozo gutural que sacudió al bebé. Lo odio. A todos. Pero a ti más. Me acerqué, casi tocándola, entonces únete a mí. Testifica contra tu padre. Limpia tu nombre. Dudó, y en ese instante, vi la grieta, amor residual, odio fresco. Por el niño, murmuró. Asentí. El plan, su testimonio aceleraría la condena de Don Carlos, pero también la de Miguel por complicidad. Pero el remordimiento me acechaba como una sombra. Noches en vela, pesadillas donde mi hermana me acusaba, tú también traicionaste, Javi. Por venganza. Despertaba sudando. El apartamento frío como una tumba. Raúl lo notó, estás cambiando, tío. Esto te está comiendo. Le pagué extra. Le dije que parara. Pero no podía. La rueda giraba. Ana, la bastarda, avanzó. Demandó la mitad de la herencia de Isabel, citando en un juicio público que destrozó a la matriarca. Isabel testificó. Voz quebrada, la abandoné por vergüenza. ¿Por la familia? Lágrimas. Flashes de cámaras. Yo vi la transmisión en un bar de Usera. Un placer agridulce. Pero Ana me contactó después, no eres el héroe, Javier. Eres como ellos. Usas el dolor. Colgué, pero sus palabras se clavaron. Miguel escapó del grillete un corte limpio. Raúl sospechó, huyendo a Portugal. Lo rastreé vía satélite, pero lo dejé ir. No por piedad, por estrategia. Que pensara que había ganado, que volviera confiado. Elena cooperó, dio su declaración, detallando los sobornos, el hacer como presión familiar. El fiscal la creyó, viuda en pena. Don Carlos, en Carabanchel, se derrumbó en el interrogatorio, confesando todo para reducir pena. Sentí victoria, pero hueca. Caminé por Gran Vía, luces navideñas tardías parpadeando, gente riendo en terrazas. Yo era un fantasma entre ellos. Llamé a un terapeuta, el mismo de Elena. Irónico, pero cancelé la cita. No merecía sanar. Aún no. El twist golpeó como un rayo. Una mañana, Raúl irrumpió en mi apartamento, pálido,
Mira esto. Un email anónimo, grabaciones mías, confesando el plan a Raúl, timestamps que me ponían como orquestador. ¿Quién? Exigí. No sé. Pero si sale, vas preso tú. Pánico. Revisé logs, el servidor hackeado. ¿Pero por quién? Elena. Debía ser ella. O Miguel, desde su escondite. El juego se invertía. Ahora, yo era la presa. Corrí a su apartamento. Vacío. Una nota, te di lo que querías. Ahora, paga tú. Por el niño. El corazón se me heló. ¿Dónde? Llamadas frenéticas, nada. La policía, alertada por el email, tocó mi puerta al atardecer. Señor Ruiz, por obstrucción y extorsión. Esposas frías, como las de Don Carlos. En el calabozo, la risa de Miguel resonó en mi mente. Traicionado de nuevo. Pero peor, el verdadero traidor era yo, a mí mismo. La cárcel de Soto del Real fue un purgatorio de hormigón y ecos. Compartí celda con un gitano de lavapiés que robaba coches. Su ronquido un recordatorio constante de mi caída. Las primeras semanas fueron niebla, interrogatorios donde negué todo. Abogados de oficio que balbuceaban sobre pruebas circunstanciales. Pero el email era letal, mi voz, clara, planeando la ruina de los Vargas. ¿Quién lo grabó? Preguntaba el fiscal. Un tipo con gafas de montura metálica. No respondía. Sabía, Elena. En nuestra última charla, había activado secretamente su teléfono. Venganza dentro de la venganza. Noticias del exterior goteaban como agua de cañerías rotas. Don Carlos, en la misma prisión, me evitó en el patio mirada de desprecio puro. Miguel, extraditado de Portugal, cantó como pájaro, Javier lo planeó todo. Él filtró, él manipuló. Mentiras, pero creíbles. Isabel perdió la demanda. Ana se llevó la mitad, mudándose a un chalet en La Moraleja con sonrisa triunfal. Elena. Elena desapareció con el niño. Rumor de ir a Galicia, a casa de una tía. Mi hijo no, el de ellos, perdido para mí. En la soledad de la celda, el remordimiento floreció como moho. Recordé a mi hermana, Clara, riendo en el asiento del copiloto esa noche fatídica. Más rápido, Javi, gritó antes del derrape. Su muerte me había endurecido, me había hecho el hombre calculador que era. ¿Pero valía? Escribí cartas a Elena, quemadas sin enviar, te amé tanto que te destruí. Perdóname. Lágrimas. Las primeras reales. Salpicando el papel. Raúl me visitó. Cara demacrada, lo siento. Javi. Intenté rastrear, pero ella fue lista. Él. Mi único aliado. Ahora distante. Sálvate tú, le dije. Salió. Y con él, mi esperanza. El juicio se acercaba. Un circo en los juzgados de Madrid. Periodistas acampados. Titulares, el yerno vengador, de víctima a villano. Don Carlos testificó primero. Voz temblorosa, me destruyó por celos. Pero él es peor, un asesino de familias. ¿Asesino? La palabra me congeló. Elena apareció el día clave, con el niño en brazos crecido, gateando en el estrado de testigos. Juró decir verdad. Ojos fijos en mí, odio y pena. Javier nos traicionó a todos. Planeó esto desde el principio. Detalles minuciosos, mis visitas, mis confesiones. El jurado, caras duras de madrileños hastiados, asentía. Mi abogado objetó manipulación. Ella lo grabó para protegerse. Pero el daño estaba hecho. En el receso, un guardia me pasó una nota, el niño pregunta por ti. Y, corazón acelerado, vislumbré redención. Pero al volver, su testimonio continuó, me obligó a mentir contra mi familia. Mentira. O verdad retorcida. El juez ordenó custodia temporal para ella, por seguridad.
El niño, mi ancla, se iba con la traidora. Noches en la celda. Planeaba apelaciones, pero el alma se quebraba. Soñé con Clara, Javi. La venganza es un espejo, te corta al romperse. Desperté gritando. El gitano sujetándome, tranquilo. Cuñao. Hablamos entonces. De familias rotas. De errores que no se borran. La mía me mató, dijo. La tuya te salvó, respondí. Mentira piadosa. El twist final se reveló en el veredicto, no culpable por falta de pruebas directas. Raúl había borrado backups a tiempo, pero con orden de alejamiento y terapia obligatoria. Salí, libre pero encadenado por culpas. Madrid me recibió con indiferencia, Gran Vía bullendo, como si nada. Busqué a Elena, pistas la llevaban a un pueblo en Extremadura, no Galicia. Conduje el viejo Seat traqueteando por carreteras secundarias. La encontré en una casa de adobe, viñedos modestos alrededor. Abrió la puerta. Sola el niño dormía dentro. Javier. No huyó. Hablamos bajo estrellas. Confesiones crudas, ella grabó por miedo. Por proteger al niño de mi locura. Te amé. Pero me convertiste en monstruo. Miguel había huido de verdad. Don Carlos en libertad condicional. Arruinado. Isabel. En un asilo voluntario. No hay vuelta atrás, dijo. Asentí. Pero al irme, dejó caer el niño. Es tuyo. Pruebas de ADN. Antes del hacer. El mundo giró. Twist definitivo, mi venganza. Construida en mentiras. Había destruido lo único real. Lágrimas. Suyas y mías. Bajo la luna extremeña. Los meses post-juicio fueron un limbo gris. Volví a Usera. Pero el apartamento apestaba a recuerdos rancios. Lo dejé. Mudándome a un piso compartido en Carabanchel con estudiantes Erasmus que reían de mis silencios. Raúl desapareció rumor de México. Huyendo de deudas. Mi único lazo roto. Trabajé como paralegal en una firma cutre de la calle Atocha, revisando contratos por migajas. El sabor amargo de la humillación diaria. Madrid, mi verdugo y amante, me escupía a la cara con su bullicio eterno. Elena y yo nos escribimos esporádicamente, mensajes fríos sobre el niño sí. Mío, confirmado por papeles que ella envió. Visítalo, escribió. Fui a Extremadura 3 veces, un pueblo polvoriento llamado Alburquerque, donde el tiempo se arrastraba como vino viejo. El pequeño, ahora de 2 años, me llamaba tío Javi al principio, luego papá con timidez. Sus ojos, míos, me perforaban el alma. Elena observaba desde la cocina. Distancia prudente, pero en sus gestos un café servido. Una manta sobre mis hombros, vi ecos de amor perdido. Don Carlos murió 6 meses después, infarto en la prisión. Solo sus últimos jadeos. No fui al funeral, leí la esquela en El Mundo. Una línea seca. Isabel se suicidó semanas más tarde, pastillas en su clínica. Nota de perdón a la bastarda. Ana heredó todo. Vendió las bodegas a una multinacional francesa. Miguel reapareció en un bar de Lisboa. Borracho. Contactándome vía un número desechable, te odio. Pero gracias. Me liberaste de esa jaula. Colgué. Pero sus palabras dolieron, ¿liberación o ruina? Mi terapia obligatoria fue un ritual semanal en un centro de lavapiés. La psicóloga. Una mujer marroquí con voz suave. Desenterraba capas. La venganza fue tu escudo, Javier. ¿Pero contra qué? Contra el dolor de Clara. Contra la soledad de mi matrimonio. Contra un mundo que premia a los traidores. Lloré en sesiones. Confesando la cena. El cuchillo. Los secretos derramados. No eres monstruo, dijo ella. Eres humano. Roto. Humano. La palabra me salvó. 1 año después, Elena me invitó a cenar. No en Madrid, sino en su casa extremeña, mesa sencilla.
Velas parpadeantes. El niño riendo con puré en la cara. Sin asientos reservados. Bromeó, pero sus ojos suplicaban paz. Brindamos con vino local, no Rioja. Nunca más. Hablamos de todo, el afer como error de juventud, mi venganza como grito ahogado, el futuro como lienzo en blanco. Quédate, murmuró al final, mano en la mía. Dudé, el fantasma de la traición susurrando. Pero el niño trepó a mi regazo, y supe, la redención no es olvidar, sino reconstruir sobre cenizas. Regresé a Madrid cambiado. Abrí una consulta pro bono en Usera, defendiendo inmigrantes contra desalojos, ecos de mi propia lucha. Elena y el niño se mudaron conmigo, lento, con terapia conjunta. Miguel nos escribió una vez, felicidades. Yo sigo perdido. No respondí. Esa noche de la cena reconciliadora, años después, clavé un tenedor en la mesa juego. No rabia. Rieron. Y yo con ellos. La venganza había terminado, dejando cicatrices que contaban historias. No de odio, sino de supervivencia. Madrid, testigo impasible, siguió girando. Y yo, Javier Ruiz, encontré asiento al fin en mi propia vida.